Hola, soy el doctor Manuel Altamirano. Estoy en la Sierra Gorda de Querétaro y quiero contarles mi historia. Nací el 20 de mayo de 1785, aún en el virreinato de la Nueva España, en la casa de mis padres, ubicada en la calle de las Malfajadas, en la ciudad de Santiago de Querétaro. Fui bautizado en la iglesia parroquial de la misma ciudad 2 días después, con el nombre de José Manuel Bernardino de la Santísima Trinidad Altamirano. Mi madrina fue mi tía María Rosalía Altamirano, y mis padres fueron don José Manuel Altamirano y doña Ignacia Ortiz de Zárate, aunque en el acta de bautismo ella aparece como Ignacia Romo. El que ella aparezca en mi acta de bautismo como Ignacia Romo y en la de mi matrimonio como Ignacia Ferrusca puede tener dos explicaciones. La primera explicación es que estos errores se deban a equivocaciones de los registradores. Sí, como estoy seguro, inclusive en el siglo XXI, algunas actas de nacimiento y de bautismo tendrán errores por culpa de los registradores, ¿por qué el siglo XVIII debería ser la excepción? La segunda explicación es que algunos factores sociales hayan impedido a mi madre usar libremente el apellido de su familia. Y es que la historia de la relación de mis padres da para una novela, y de las buenas. Y si alguno quiere saber más, lo invito a investigar sus vidas con detalle. Pero ahora no tenemos tanto tiempo, así que me limitaré a relatarles que mis padres tuvieron juntos 3 hijos antes de contraer matrimonio. Mi hermana María Josefa, mi hermano Juan Nepomuceno y mi hermana Guadalupe. Mi padre, quien era escribano, notario y abogado, estaba socialmente imposibilitado para contraer matrimonio con mi madre, por razones que, como ya dije, quien se interese puede investigar. Esto resultó en que, al ser bautizados, mis hermanos fueran registrados como hijos de padres no conocidos, o bien como hijos de padre no conocido, y de mi madre, quien se registraba con un apellido distinto al suyo. Imagino que mis abuelos maternos y hasta los paternos no han de haber estado contentos con esta unión fuera del matrimonio. El caso es que las actas de bautismo de estos 3 de mis hermanos tienen anexos que señalan que años después fueron ya reconocidos como hijos legítimos de mis padres, una vez que éstos regularizaron su relación. Historias como estas han existido en todas las épocas, ¿eh? Por fin, mis padres pudieron contraer matrimonio el 23 de enero de 1783, y luego la familia siguió extendiéndose, pues mis padres tuvieron más hijos: Ana María Micaela, yo, María Ignacia Francisca, Francisco de Paula, Ana María Joaquina, José Miguel, María de Jesús Luisa y María Gertrudis. Fuimos así 11 hermanos en total. Un dato curioso es que en el censo o padrón parroquial de 1792 en Querétaro se registró que en la casa de mi padre, don José Manuel Altamirano, vivían, además de él, su esposa, doña María Ignacia Ortiz, su hija, doña María Josefa, su hijo, don Juan Nepomuceno, su hija, María Guadalupe, y 4 párvulos o niños más, entre ellos yo. Esto indica que 2 de mis hermanos murieron de niños, pues no alcanzaron a ser registrados en ese padrón. Además, en la casa vivían 2 personas que fueron registradas como mulatas, María Teresa y María Juliana. Así, para ese año de 1792, vivíamos en la casa 11 personas.
Debido a la situación irregular que por un tiempo vivieron mis padres, y a que en la Nueva España la asignación y el orden de los apellidos no tenían las mismas reglas que tendrán en los siglos XX y XXI, algunos de mis hermanos, sobre todo los nacidos antes de que mis padres contrajeran matrimonio, utilizaron indistintamente el apellido Altamirano y el de Mier y Altamirano, aunque optaban más por esta segunda forma. Sin embargo, el resto de los hermanos que nacimos después de que mis padres contrajeron matrimonio, usamos principalmente el de Altamirano. Bueno, mi hermano Miguel también usó el Mier y Altamirano, pero siempre hay estas excepciones en las familias. El caso es que yo, como mi padre, siempre usé el apellido Altamirano. Así, simplemente Altamirano. Mi madre falleció el 11 de febrero de 1799, cuando yo tenía apenas 13 años de edad. Solo 3 meses después de la muerte de mi madre, mi padre se unió en matrimonio con doña María Francisca Aboites, hija de don José Aboites, miembro de una de las familias más importantes de Querétaro, que vivían en el primer cuadro de la ciudad. Alguno podría escandalizarse con esta unión tan repentina, pero con tantos hijos y muchos de ellos aún niños, mi padre requería una ayuda adecuada. Así que, con mi madrastra, doña Francisca Aboites, mi padre tuvo otros 5 hijos: José Vicente, Guadalupe Ignacia, José Francisco Mariano, Manuel Mariano e Ignacio. Ellos fueron mis medios hermanos. Aún con tantos hijos, mi padre se esforzó por darnos una buena educación. En ese entonces, la mejor educación se daba en el Colegio de San Francisco Javier, instituido originalmente por los sabios y entusiastas jesuitas, quienes habían sido lamentablemente expulsados del Imperio Español unos 18 años antes de mi nacimiento. Sin embargo, a pesar de esta expulsión, en el colegio se pretendió seguir la educación de acuerdo a la metodología implantada por ellos. Así, mis hermanos y yo, además de leer, aprendimos latín en nivel avanzado, y con ello logramos aprovechar mucho el estudio de los clásicos y de la Biblia, la cual leíamos con frecuencia y conocíamos bien, como se evidenciará luego en algunas de nuestras composiciones literarias. Además, estudiamos lógica, filosofía, teología, artes, matemáticas y ciencias. Con el tiempo, 2 de mis hermanos, Juan Nepomuceno y Miguel, siguieron la vocación de mi padre y fueron a la Ciudad de México para estudiar y convertirse en abogados. En lo que a mí respecta, mi pasión por la historia natural me llevó a decidirme por la medicina. Es así que, en 1805, con casi 20 años de edad, empecé mis estudios de medicina en la Ciudad de México. Allí conocí al ilustre profesor Vicente Cervantes, en el Jardín Botánico de la Ciudad de México, y me apasionó el estudio de la botánica médica. Me apasionó tanto que pronto me convertí en uno de sus principales discípulos, junto con Miguel Bustamante y otros más. Allí también presencié la primera fase de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, del genial médico español Francisco Javier Balmis, quien, con mucho ingenio y esfuerzo, realizó la proeza de llevar la vacuna de la viruela por todo el Imperio Español, que aún se extendía por todo el mundo, y la convirtió así en la primera campaña de vacunación a nivel mundial. En ese tiempo, a los primeros años de estudios ya superiores, se les llamaba bachillerato, y yo concluí esa parte de mis estudios en 1807. Presenté mi examen de grado el 27 de abril de 1808, después de haber presentado 10 lecciones sabatinas. Fui examinado por los doctores García Jove, Vicuña y Mendoza, Gracida y Bernal, José Peña y Brizuela
y el maestro Joaquín Oreiza. Salí aprobado nemine discrepante, que significa sin nadie que discrepe, lo que luego dirán por unanimidad, y el doctor Acevedo me otorgó el grado. Luego llevé a cabo mi práctica médica, o periodo de prácticas, en mi natal Querétaro, bajo la supervisión del bachiller examinado Joaquín José Guerra, quien certificó en febrero de 1810 que yo había practicado con él durante 1 año y 10 meses. Poco después me trasladé a la Ciudad de México y continué mis prácticas al lado de 2 médicos. En marzo con Febles, en una de las salas del Hospital Real de Naturales, y en abril con el protomédico García Jove. Ambos médicos me otorgaron certificados por mis prácticas. De inmediato sustenté los 4 exámenes obligatorios para quienes habían practicado fuera de la ciudad capital, y el 10 de mayo de ese mismo año de 1810, el promotor fiscal del protomedicato me señaló las tardes de ese día y del siguiente para sustentar mi examen profesional. Lo hice, como era usual, ante los protomédicos García Jove, Vicuña y Mendoza y Gracida y Bernal. Salí aprobado nemine discrepante, y se me ordenó que cubriera el impuesto de la media annata. La descripción que los examinadores dieron de mí en ese momento fue la siguiente: es un hombre de estatura regular, cuerpo delgado, color blanco, barbicerrado, nariz aguileña, ojos azulientos, ceja y pelo castaño. Es así que me recibí como médico el 19 de mayo de 1810, un día antes de cumplir 25 años de edad. Vaya año que era ese 1810 para tener 25 años de edad e iniciar una profesión. Solo 2 años antes, en 1808, Carlos IV y su hijo Fernando VII habían abdicado al trono de España, y José Bonaparte había sido declarado rey, bajo la presión y protección de su hermano Napoleón Bonaparte. Por todo el imperio había inquietud, incertidumbre y descontento. Yo era parte de una generación de jóvenes que había nacido inmediatamente después de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y crecido durante la Revolución Francesa. Las ideas revolucionarias agitaban la mente de todos, especialmente de los jóvenes como yo. Unos las rechazaban o las temían, mientras que otros las abrazaban con esperanza. Además, yo era de Querétaro, uno de los sitios donde estas ideas y estos hechos remecieron con mayor intensidad la mente de muchos profesionales y gente ilustrada, como lo era mi familia. Pronto, mi hermano mayor, Juan Nepomuceno, quien tenía ya más tiempo de haber regresado a Querétaro después de terminar sus estudios de abogado, se convirtió en un miembro muy importante de unas tertulias literarias que se llevaban a cabo en una sección de mi casa, en la que vivía el sacerdote José María Sánchez, pariente nuestro. Allí se reunían muchas personalidades, como el corregidor Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz, a quien siempre traté de tía, los capitanes Allende, Abasolo y Aldama, mi futuro suegro, el profesor de primeras letras, don Antonio Telles, un cura de Dolores llamado Miguel Hidalgo y algunos otros. En esas reuniones se leían y se analizaban diversas obras literarias, pero pronto empezaron a discutirse también ideas libertarias y se planeó un levantamiento a favor de Fernando VII y de la independencia del país. Esto, que prácticamente se planificó desde mi casa, se conocerá después como la Conspiración de Querétaro, la cual, como sabemos, desembocó en el inicio de la Guerra de Independencia de México y también en el encarcelamiento temporal
de mi hermano Juan Nepomuceno. Para entonces yo había sido designado como médico a la ciudad de San Luis Potosí, lugar donde reemplazaría al doctor Anastasio Bustamante y donde, a cargo de la Brigada de Infantería de la Intendencia, estaba el comandante Félix María Calleja, quien luego se convertiría en un feroz y eficaz perseguidor de los insurgentes. Allí fui a parar. ¡Qué años aquellos! Y lo que siguió en mi vida fue aún más apasionante. Empezó a llover otra vez. Seguiré mi relato luego. Nos vemos pronto. Adiós.